Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse ya mismo y activar la campanita para apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados. De paso a que vean el video completo porque así apoyan nuestra misión y pueden participar en el sorteo de una lectura. Si tú deseas una videollamada en la cual puedes preguntar todo eso sobre esa personita especial, ya tenemos lecturas privadas de pago y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. También te quiero contar, mi querido amigo de Cáncer, el día de hoy que con mucho amor vamos a hacer una lectura general para ti, ¿vale? No tiene sexo, género e identidad para escucharse, no tiene fecha específica. Llegará a ti cuando el universo así lo desee. Y bueno, eso por este lado. Quiero comentarte que ya tenemos eso habilitado, lo de las lecturas ya les conté. Y recuerden siempre escuchar este y su signo ascendente para que su lectura sea completa, porque si no va a quedar en un 50%. ¿Listo? Es súper importante, súper vital que lo puedan hacer. Bueno, recuerden que este primer mensaje es general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y después a la economía. Si tienes una petición especial de oración, puedes hacerla en este momento y luego, con todo el amor del mundo, yo oraré por ti. Te dice, los sueños saben sobre el futuro. Si no sabes qué hacer respecto a una situación importante, los sueños en este momento son la clave para que puedas tomar esa determinación o para que puedas ver una situación con mucha más claridad. Te quiero decir, mi querido amigo de Cáncer, que no todas las situaciones que parecen malas realmente terminan con un objetivo malo o con un resultado malo. A veces en medio de todo eso, pues digamos, se presentan oportunidades de mejorar, de cambio, y yo siento que cierta situación de tu vida está sirviendo para que puedas reflexionar y para que puedas cambiar en cuanto a muchas cosas. Sí, y si tú crees que el universo responde a tus oraciones, escribe hecho está ya mismo en los comentarios porque siento que llega mucha revelación. Mira que aquí te dice esclarecerás el enigma. Como te digo, llega revelación, llegan respuestas, llega el hecho de comprender el por qué una situación se está dando, de la manera como se está dando. Y yo creo que esto es bueno y es favorable para ti. Por otro lado, me dice tu pareja te dará paz. Yo siento que llega a luz a una situación en la cual parecías que no tenías como esa claridad de ver las cosas y, y para todos aquellos que tienen pareja, yo siento que puede haber como una respuesta positiva de parte de su pareja en una situación que a ustedes les parece compleja. Escuchar a nuestra pareja es importante, no siempre tenemos la razón. Bueno, vamos a ver ahora una lectura para el plano de lo sentimental. Vamos a ver qué nos separan estas letras. Estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días pueden estar pasando cosas importantes en el amor. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como a esta persona le dicen. ¿Listo? Tenemos la letra E, la M, la H, la C y la W, ¿ok? Vamos a ver qué se viene para ustedes, amigos de Cáncer, en el amor. Bueno, para todos aquellos, primero, esta lectura recuerden que tiene dos partes. La primera es la de los solteros, los que no sienten nada por nadie, ni extrañan a nadie, ni piensan en nadie, ni salen con nadie. Y luego la de los que tienen una conexión. Bueno, aquí yo veo que algunos de ustedes están pasando como un periodo de fragilidad, un periodo bastante en el cual se sienten como muy débiles. Siento que necesitan encontrar paz interior. Sí, les marca muchísimo la carta de la comunión y yo veo que es un momento que ustedes tienen que aprovechar para ponerse en paz con ustedes mismos. Saben que a veces es
más fácil perdonar a otras personas que perdonarte a ti mismo por las acciones que hiciste y por las que no hiciste también. Así que yo veo que es una etapa en la cual tienes que darte la posibilidad de perdonarte. Cuando tú resuelvas esta parte, porque es que siento que algunos de los cánceres se están dando muy duro a sí mismo, cuando puedan resolver esta parte, créanme, estoy segura que la parte del amor se va a desatascar. Porque es que algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué en otras cosas me va bien, pero en la parte del amor es como que cuando todo está bien se me cae? Pues yo siento que es que te hace falta sanar ciertas cosas, que te hace falta estar en paz contigo mismo, que te hace falta tenerte la misma paciencia, la misma tolerancia que tienes con otros, tenerla contigo mismo. Miren que me dice que es una época en la cual tienes que enfocarte muchísimo en tus estudios, en tu vida profesional, en tu vida académica, en tu vida laboral y en sanar. Aprovecha para esto y aprovecha para analizarte. Sí, mira muy adentro. Esa carta del estudio también nos invita a analizarnos, a mirar hacia adentro, a mirar qué es lo que está pasando al interior de todos y cada uno de nosotros. Bueno, eso por un lado. Vamos a pasar a la lectura para todos los amigos de cáncer que en este momento se encuentran con una conexión especial con alguien. Puede ser que estén juntos o separados o incluso en contacto cero. Puede que sea tu crush, tu novia, tu esposa, tu amante, tu ex, que incluso como te digo no se hablen. O puede ser tu ex si es que aún sientes algo por él o por ella. Algo bueno pues. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas tu nombre junto al de esa persona. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se espera de ti, qué se aproxima para ustedes como conexión. Aquí me marca un viaje y qué te aconseja el tarot al respecto. Bueno, veamos qué carta les cubre como pareja. ¿Qué signos nos aparecen en el radar? Bueno, aquí yo veo que algunos de ustedes están saliendo con Capricornios, Piscis, Tauros, Escorpio. ¿Listo? ¿Qué siente esta persona por ti? Yo siento que en este momento algunos de ustedes están en distanciamiento con esa persona especial o están pasando una mala situación. Sin embargo, yo siento que esa persona necesita su espacio para sanar. Es muy probable que entre ustedes dos hayan pasado cosas fuertes o estén pasando cosas fuertes o esa persona en su vida individual pues esté pasando cosas definitivamente complejas. Los sentimientos hacia ti yo veo que comienzan a sanar. Es muy probable que esta persona haya estado molesta contigo o que hayan estado un poco fríos y distantes, pero los sentimientos hacia ti bonitos comienzan a florecer nuevamente. ¿Qué es lo que piensa esta persona? Esta persona realmente piensa en ti como pareja, piensa que en ti ha encontrado como ese compañero, esa compañera de vida que tanto ha querido, que tanto ha anhelado, que tanto ha pensado y, y pues yo veo que es alguien a quien le gustaría sanar la relación, reconstruir las cosas. ¿Qué es lo que quiere esta persona? Dice, quiero algo mucho más estable, ¿sí? Miren que nos sale la carta de la constancia y es una carta que nos invita a ser más constantes, digamos, a que la cosa no sea tan sube y baja de unos días sí, otros días no, sino que todo sea más constante, más serio, más estable. ¿De ti qué se espera? Me dice que probablemente espera que te comuniques de una manera inesperada o que te comuniques como, no sé, como de imprevisto. Esta persona está analizando mucho qué tanto tú puedes hacer por él, ¿sí? Yo veo que se aproxima un tiempo un poco difícil. Puede ser que reaparezca una tercera persona aquí, o alguien, o tu ex, o el ex o la ex de esa persona.
pero yo veo que aquí ustedes colocan distancia a esa otra persona que podría estar interfiriendo en la relación de ustedes como pareja. Siento que en este papel los amigos van a ser fundamental y que amigos que te aconsejen que termines una relación con alguien con quien tienes mucho feeling, pues hay que replantearse si realmente son amigos. Yo pienso que los amigos siempre nos dan una solución antes de una finalización. Pienso que los amigos siempre nos dan una luz y yo veo aquí un viaje, puede ser que tú viajes o que esa persona especial viaje si es que se encuentran especialmente en relaciones que son a distancia. Les cubre la carta de la previsión y siento que aquí ambos se pueden haber lastimado mucho y que cada quien está intentando resguardar o salvar como su corazoncito para que no haya como más daños y como que no haya más, sí, más daños porque siento que aquí hubo muchas lágrimas o hay muchas lágrimas. ¿Qué te aconseja mucho autocontrol? Parece que a veces respecto al tema de tu pareja, es como si te faltara control en algunos aspectos de tu vida y te aconseja y te dice, analiza si son más las cosas buenas o negativas de estar con esta persona. Yo siento que aquí las cosas buenas son más porque me marca la carta de la compenetración y del logro y yo siento que no sé por qué, pero Cáncer se está enfocando en las cosas netamente malas de la conexión o del vínculo que tiene con esta persona. Bueno, tomen lo que resuene, el resto déjenlo pasar. Vamos a ver ahora que nos clarifica nuestro otro tarot. Me dice que aquí hay muchas dudas al respecto sobre si continuar o no continuar esta relación, tanto de tu parte como de esa persona. Sin embargo, miren que luego de estas dudas, y les marca muchas dudas por situaciones o circunstancias que han pasado, pero estas dudas se pueden esclarecer y yo pienso que con esa persona puede haber un nuevo inicio. Mira que les marca la carta del sol y es una carta que me habla acerca de nuevos amaneceres, de nuevos comienzos. Sí, esto es positivo. Sí, es muy, muy positivo esa conexión, ese vínculo que puede formarse entre ustedes. Yo siento que son dos personas que tienen por delante una vida que puede ser incluso muy próspera si la trabajan juntamente. Veamos ahora qué nos separa el amor, perdón, la economía para los cáncer. Para los que están sin trabajo, me dice, tienes que trabajar mucho en tus pensamientos. Recuerda que lo que creas en tu mente lo creas en tu mundo. Si tus pensamientos son de derrota y de miseria, eso mismo vas a traer en la vida. Si tus pensamientos son de prosperidad y de bendición, así mismo vas a fluir. Mira que de hecho te marca la carta de la purificación y te dice, quita de lado todo eso que no te permite fluir. Para los que están con un trabajo o un emprendimiento, me dice el apoyo de la familia para resolver un problema o una situación laboral o económica del negocio es fundamental. Pide consejo a alguien de tu familia en quien tú confías mucho. Mira que te sale la templanza y es la carta de la superación de los problemas. Número de la suerte, el número 41. Y a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. ¿Listo? La lectura privada se sortea una vez a la semana entre nuestros suscriptores que hayan completado los requisitos. Los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like a este video y dejarnos un comentario. Gracias de parte de todos nuestros peluditos y vayan ya mismo a su signo ascendente para que puedan tener una lectura completa. Recuerden que si no lo saben, en el primer comentario está el video para que tú mismo lo calcules. Bendiciones.